Seguimos con el tema de lo que era la clasificación taxonómica. Vamos a aprender a clasificar todos los organismos vivos. Ya estuvimos en la clase anterior identificando lo que eran los nombres científicos y los nombres comunes. Un nombre científico, vamos a volver a repasar cómo estaba formado, ¿verdad? Miren, propiamente la taxonomía, mencionábamos la clase pasada, es la ciencia que se encarga del estudio y la clasificación de todos los seres vivos. ¿Por quién fue propuesta la taxonomía? Ustedes lo tienen ahí en la página 41 de su libro, lo agarran su libro y lo abren. Y hablamos de lo que es Carlos van Linneo, ¿sí? Carlos van Linneo es considerado como el padre de la taxonomía moderna y estableció las categorías taxonómicas llamados taxones para describir lo que eran las categorías de cualquier ser vivo. Esas categorías parten de lo que es los siguientes niveles, por así decirlo, en donde tenemos que una especie forma géneros, los géneros me van a formar familias, una familia forma órdenes, una orden forma clases, una clase forma un filum forma reino, y lo que es la parte superior de lo que es estos niveles de organización, por así decirlo, es el dominio. Y el dominio eran tres. ¿Alguien me ayuda ahí para recordarme cuáles eran los tres dominios de la naturaleza que estableció Carlos Guus en 1990? Animal, vegetal y protista. Animal, vegetal y protista. No. Vamos a ver. Archaea, bacteria y eucarya. Muy bien, ¿verdad? Archaea, bacteria y eucarya. Ahí nosotros estamos hablando de los tres dominios que estableció Carlos Guus. Aparte, en la clase anterior les hablaba de los reinos. Los reinos son 6. Carlos Guus en 1990 también establece que el reino monera tenía que dividirse porque las bacterias, su ADN era diferente. Por lo tanto, divide el reino monera y establece lo que es el reino Archaea y el reino bacteria. Por lo tanto, nosotros ahora, ¿cuántos reinos en la naturaleza tenemos? ¿Cuántos reinos tenemos? Tenemos 6. Vamos a ver quién me dice cuáles son los reinos. Vamos a ver, tomen ese libro porque vamos a estar compartiendo. Vamos a ver cuáles son esos reinos. Les voy a ayudar un poco. Carlos Guus establece, reino monera lo dividió en 2, Archaea y el reino bacteria. Tenemos el reino de los protistas, tenemos el reino de los hongos, que es el reino fungi, tenemos las plantas, reino plantar, y los animales, que es reino animalia. Entonces ahí tenemos los 6 reinos de la naturaleza. Ahora vamos con un poco de la historia de la clasificación. Siempre el hombre se preocupó por clasificar todo lo que le rodeaba. Y el primero en hablar de la clasificación es Aristóteles, quien clasifica los seres vivos como animales y como plantas, ¿sí? Ya hablamos de Carlos van Linneo, también hablamos de Darwin, quien pues dice que la clasificación se debe a un parentesco y que los organismos evolucionaban, ¿verdad? Y que pues venimos todos de un mismo organismo en común. Haeckel propone lo que es un reino para los organismos unicelulares con células procariotas y eucariotas. Nace el reino protista, el reino que tiene características tanto de animales como de plantas. Luego vamos con Whittaker en 1969. Whittaker establece lo que es el reino de los hongos, ¿sí? El reino fungi. Para ese tiempo todavía se llamaba monera el reino de las bacterias. Luego vamos con la división de Carlos Guus, como les mencionaba, en lo que es los dominios, dominio Archaea, dominio bacteria y dominio eucarya. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la especie y su nomenclatura. Muy bien, la nomenclatura es dar un nombre a un organismo,
¿sí? Y un organismo que es capaz de producir una cría fértil se le denomina especie. Cuando a nosotros nos asignan un nombre, por ejemplo a nosotros nos dan 2 nombres, ¿verdad? ¿Sí? O a otras les dan 3 nombres, depende de la satisfacción personal de cada papá. Las especies se nombran en un sistema binomial. ¿Qué significa? Que los animales tienen 2 nombres, ¿sí? 2 nombres escritos en latín. El primero les decía que corresponde al género y el segundo que corresponde a la especie. El primero es el único que se debe escribir en letra mayúscula, el segundo se escribe en letra minúscula. Y aquí les tenía el ejemplo. También los organismos tienen un nombre científico y un nombre común. Por ejemplo, aquí tengo la mantis religiosa, el nombre científico. Mantis significa el género, religiosa la especie. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. ¿No? No, profe. Seguimos. ¿Quiénes designan el nombre a las especies? Ahí depende de la persona, ¿verdad? ¿Sí? La persona que la descubre es el que puede colocarle el nombre, puede ser el nombre de una persona, de un amigo, de un familiar, lo que quiera, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, así es como se les coloca el nombre a las especies. Tienen 2 nombres, un nombre común y un nombre científico. Ahora vamos a hablar de los reinos. Vamos a iniciar con el reino bacteria. No sé si ya hablamos de este reino en la clase pasada. ¿Ven ahí la diapositiva? Sí, profe, sí. Muy bien, entonces vamos a hablar de las bacterias. Las bacterias son llamadas bacterias verdaderas. ¿Por qué se les denomina bacterias verdaderas? Bueno, porque son microorganismos unicelulares y fueron los primeros organismos en habitar el planeta. ¿Cuáles son las características de estos organismos? Vamos a ver ahí quién me ayuda con la lectura. ¿Son organismos? Son microorganismos celulares procariontes. Contienen el polímero peptidoglicano en la pared celular. El material genético está contenido en una molécula circular de ADN. Se desplazan por uno o varios flagelos bacterianos, pelos, y se deslizan o planean. Y la mayoría son heterótrofos, es decir, saprobiontes o parásitos. Las autótrafas son fotosintéticas o quimiosintéticas. Y tienen 3 formas principales: esférica, como el coco, cilíndrica, el bacilo, y la espiralo-helicoidal, el espirilo. Su tamaño es entre 0.2 a 1, no, profe, ¿cómo se llamaba eso? Ajá, ¿cómo se llama? Físicas. Vamos a ver. ¿Cuál submúltiplo es ese? A ver, bueno, ayúdenme. Qué Vamos. barbaridad. Qué barbaridad, qué barbaridad. Qué barbaridad. Ninguno. Qué barbaridad. ¿El qué, profe? ¿Qué está preguntando? ¿Cuál es el tamaño? ¿Qué dice ahí? ¿En qué unidades nos están dando el tamaño? Miren, en la presentación yo les tengo aquí. Son organismos procariontes. ¿Qué significa procariontes? ¿Cómo es la célula de esos organismos? ¿Es una célula compleja con núcleo o es una célula que no posee un núcleo verdadero? Profe, ya volví, me había ido la conexión. Vamos a ver ahí. Sí, a mí también, profe. Se les fue. Bueno, volvimos entonces. Entonces, chicos, ¿qué significa célula procariota? ¿Qué significa? Todas estas palabritas, si usted no las maneja, me las copia porque en el examen usted ya sabe. Procariote significa células que no tienen un núcleo definido y sus organelos se encuentran dispersos en el citoplasma. Entonces, las bacterias, ¿cómo se alimentan las bacterias? ¿Cómo se nutren? Se nutren de organismos autótrofos. ¿Sí? Son organismos, mejor dicho, autótrofos. ¿Y qué significa autótrofos? Son organismos que son capaces de producir su propio alimento. Son fotoautótrofos que a través de la luz pueden producir o realizar lo que son sus procesos fotosintéticos para obtener energía. Quimioautótrofos, que es a través de sustancias químicas que elaboran su alimento, y son también quimioheterótrofos, o sea, consumen
los elementos químicos de otro organismo para sobrevivir. Y fotoheterótrofos igualmente necesitan producir la energía en otro organismo o alimentarse de la energía de otro organismo para poder sobrevivir. Reino bacteria también son patógenos. ¿Qué significa la palabra patógenos? Y le vamos a preguntar a Héctor. ¿Qué significa la palabra patógeno? Necesito respuestas rápidas porque eso ustedes ya lo saben para ir avanzando. ¿Qué son patógenos? Que causan enfermedad. Que causan enfermedades, ¿verdad? Los patógenos son organismos, microorganismos que causan enfermedades. Se reproducen. ¿Cómo se reproducen las bacterias? Por fisión binaria. Vamos a ver aquí si tengo la imagen de la fisión binaria, se la voy a adelantar. Miren, aquí están, ¿ven? Las bacterias, ¿ustedes observan aquí la imagen que les estoy presentando? No. ¿No? Muy bien, ahí va. Sí, Miren, ahí. ahora sí, bueno, aquí yo les tengo la imagen de de las formas de reproducción de las bacterias. Lo hacen a través de la fisión binaria y es que una bacteria no necesita otro progenitor para poder reproducirse, sino que se puede reproducir por sí misma a través de lo que es la fisión binaria. Lo que va a ocurrir es que la bacteria va a entrar en un proceso de división en donde se divide las bacterias produciendo dos organismos idénticos. Entonces a eso se le llama lo que es la fisión binaria, que es como se reproducen las células. Muy bien, vamos ahora con la siguiente. Vamos a ver ahí la respiración. Se da lo que es una respiración aerobia y anaerobia. ¿Qué respiran las bacterias? ¿Qué respiran las bacterias? ¿Qué respiran las bacterias? Respiran O2. Ajá, muy bien. Algunas respiran oxígeno y por lo tanto, cuando nosotros nos referimos a la respiración aerobia es donde se necesita oxígeno. Es el tipo de respiración que el organismo realiza en presencia de oxígeno. Anaerobia, ¿qué respiran los organismos que son anaerobios? ¿Qué significa la palabra anaerobio? Son los que no utilizan oxígeno. Son los que no utilizan. Y le vamos a preguntar a Cristi, si las bacterias no necesitan oxígeno, ¿qué respiran las bacterias? ¿Qué respirarán las bacterias? Moléculas inorgánicas. Moléculas inorgánicas, como por ejemplo, escriben ustedes ahí, sulfatos y nitratos. Eso es lo que respiran las bacterias. Ahora, ¿dónde habitan las bacterias? ¿En dónde creen ustedes que viven las bacterias? En todos lados. En todos lados. En todos los hábitats nosotros vamos a encontrar bacterias. Son uno de los reinos más variados y más abundantes, y es por eso de que el reino bacteria tiene su propio dominio, el dominio bacteria. Ahora, son recicladores, es decir, son descomponedores, descomponen la materia inerte. Ahora vamos a hablar de los principales organismos representativos. Tenemos aquí las bacterias verdes. Ustedes la van a encontrar en lo que es la página 42. ¿Sí? Tenemos las bacterias verdes que son fotoautótrofas y que no generan oxígeno. Tenemos las proterobacterias, que son algunas bacterias patógenas, como lo que es, permítame, quiero ver si estoy donde debo de estar. Tenemos las proterobacterias, que son algunas que transmiten enfermedades, como esta, el Vibrio cholerae. Ya vamos a ver qué es esto, qué es esta bacteria y qué es lo que produce. Tenemos las espiroquetas, que tienen una forma de sacacorchos. Entre ellas tenemos la Treponea padillum, que es la bacteria que transmite el sífilis. Tenemos las cianobacterias, que son bacterias fotosintéticas. Estas generan oxígeno y fueron las encargadas de convertir
nuestra atmósfera con lo que es la cantidad de oxígeno necesaria para que nosotros podamos sobrevivir. Estas bacterias, las cianobacterias, son las bacterias más antiguas que habitan el planeta, las cianobacterias. Y luego tenemos las clamidias. Estas clamidias son parásitos intracelulares que transmiten pues lo que es la enfermedad de transmisión sexual llamada clamidia, ¿verdad? Estos son los organismos representativos de las bacterias. Ahora, vamos a hablar de las formas que tienen las bacterias. Su compañero mencionaba por ahí en el libro de texto cuáles son las formas que tienen las bacterias. No sé si lo pueden observar acá. Las bacterias mencionadas tienen diferentes formas. Tenemos las formas de cocos, que son las más comunes. Tenemos forma de lo que es bacilos, que son una especie ¿cómo podríamos hablar de esta estructura? Una especie de tubitos alargados, esos son los bacilos. Algunos tienen lo que es esporas, como estos, que es lo que es los esporos bacterianos, que es como una cápsula en la que están los bacilos. Tenemos también cuando los cocos se ubican entre sí, se unen entre sí, si se unen dos, estamos hablando de los diplococos. También cuando se unen más de dos cocos enlazados entre sí, estamos hablando de los estreptococos. Tenemos los estrafilococos, que es cuando se unen varias líneas, por así decirlo, en las formas de las bacterias, varias líneas de cocos, entonces forman un eslabón que se llama estafilococos, varios escalones. También tenemos las formas de los espirililos, miren, esa forma alargada que tienen unos pequeños flagelos en lo que es sus terminaciones. Tenemos los espirililos y tenemos también las bacterias flageladas. Los flagelos son todas esas estructuras que se desprenden del centro de la bacteria. Y tenemos los brioes, que son estas formas muy parecidas a los bacilos, pero tienen una forma como semicircular en la forma de estos bacilos. Entonces ahí estamos hablando de los brioes. Preguntas de todas estas formas de bacteria habíamos dicho que eran bastante perjudiciales a la salud. Una de ellas es esta, la Streptococcus. La Streptococcus es un tipo de bacteria que se aloja en nuestra garganta cuando nosotros tenemos infección de garganta. Si nosotros no tratamos a tiempo estas infecciones producidas por estos tipos de formas de bacteria, esta bacteria, la Streptococcus, puede incluso llegar a producir una infección en el órgano del corazón, ¿sí? Entonces es importante tener cuidado con el tipo de tratamiento que vamos a recibir cuando nos enfermamos porque adquirimos alguna de estas bacterias. ¿Preguntas? ¿Preguntas, hijos? ¿No? Ya, profe. Muy bien, vamos a seguir entonces. Me dicen si ven la siguiente. Vamos a identificar si ya se aprendieron cuáles son las formas de las bacterias. Tenemos estos organismos que tienen una forma específica y tienen también un organismo representativo. Vamos a identificarlos. ¿Lo observan? Sí. Muy bien. Sí. Por ejemplo, este primer círculo que tenemos aquí, esta primera muestra, ¿qué tipo de forma de bacteria tiene? Coco. Coco, ¿verdad? Muy bien. Este es la Staphylococcus. Miren, tiene forma de coco. La siguiente. Bacilo. ¿Tiene forma de qué? Bacilo. De bacilos, ¿verdad? Esta es la bacteria que transmite el virus, o mejor dicho, la bacteria que transmite la tuberculosis. Miren, tienen forma de bacilos. Ahora vamos con la siguiente. El Vibrio cholerae, ¿qué forma tiene? De Vibrioae. Muy bien, ¿qué forma tiene? Recuerden que las formas no estaban escritas en latín. El Vibrio cholerae, ¿cuál es la forma? Tendrá forma de espirililo, tendrá forma de bacteria flagelada, de coco, de bacilo. ¿De cuál tiene?
Vibrioes. De vibrioes, muy bien. Espirilo. De espirilos, ¿verdad? Muy bien, de espirilo o espirililos. Exacto. Esa es la forma del Vibrio cholerae. Ahora, este Vibrio cholerae es la que transmite la enfermedad del cólera, ¿sí? Esta es la bacteria que transmite el virus, y sigo con el virus, como que estamos con el COVID, la bacteria que transmite la enfermedad del cólera. Ahora vamos con esta, miren, son varias estructuras redondas fijas en una determinada cadena. ¿Cuál forma tiene congelada, esta? Se quedó congelada. ¿Cuál forma tendrá esta entonces? Staphylococcus. La Streptococcus, ¿verdad? Que es la que tiene, miren, lo que es una cadena de cocos. Esa se llama la Streptococcus. Muy bien. Esta, por ejemplo, miren, tiene forma de bacillus, pero esos bacillus Esporos bacterianos. ahora Ya, creo que ya. muy bien, entonces les digo, miren esta por ejemplo, son bacillus, pero esos bacillus están unidos. Hay varios bacillus en una sola cadena. Esperos Entonces, bacterianos. ajá, muy bien, pero ¿cómo se va a llamar esa forma? Si cuando unimos varios cocos le llamamos Streptococcus, ¿cómo le vamos a llamar a la que se unen varios bacillus? Streptobacillus, ¿verdad? Muy bien. Tenemos aquí, miren, varias que ustedes andan ahí en sus pancitas, algunos, que se llama la Helicobacter pylori. ¿Qué forma tiene la Helicobacter pylori? ¿Qué forma tiene la Helicobacter pylori? Porque era flageada. Vamos a ver, ¿cuál forma tendrá la Helicobacter pylori? Espirilos. Espirililos. Vamos a ver. Ajá, espirilos. Las dos formas son correctas. Yo, por ejemplo, me acostumbré a decirles espirililos. Entonces, usted le puede colocar la forma que usted desee. Las dos son correctas. Entonces, ¿cuál es la de la Helicobacter pylori? La espirililo, ¿verdad? Miren, ahí tenemos. ¿Por qué yo digo que es esa forma? Porque tiene una forma en donde sus terminaciones tienen flagelos. Muy bien. Ahora vamos con la siguiente. La Neisseria gonorrheae. Esta es la que transmite la gonorrea. ¿Qué forma tiene? ¿Cómo se encuentran unidas esas bacterias? Juntas. Diplococo, además. Se llama diplococo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está unida en dos cocos. En dos cocos, y entonces ahí estamos hablando de los diplococos. Muy bien, ¿le van entendiendo hasta ahí? Porque yo en el examen los voy a poner a que me identifiquen la forma de la bacteria. Profe, para ser sincera, hay una parte que no le entiendo. Imagen podríamos, o qué forma podríamos decir que tiene esta muestra que está en rosado aquí, la penúltima. Vibrioes. Ujú. ¿Qué forma tiene? Vibroes. Vibroe. ¿Qué es eso? No, la forma. No sé si es que ustedes no la están viendo, porque si no ahí estamos hablando. De bacilos, creo. Esta forma se llama cocobacillus, porque si ustedes observan, tiene una forma de bacillum porque son alargadas, pero la forma es como semi oblicua, como circular. Entonces se le llama, y como son más de uno, se le llama cocobacillus. Miren. Y también tenemos otra forma que se llama la forma de las espiroquetas. No sé si el libro, me parece que el libro no trae esta forma. Las espiroquetas tienen esta forma como dimensional, por así decirlo, como que fueran la forma de un resorte. Esas son las espiroquetas.
Muy bien. Vamos entonces a la última. Miren, ¿qué formas de bacterias tenemos ahí? Espirilos hay, creo que no sé si es viruliores o Muy bien. sí, Primero, ¿esta qué tipo de bacteria es? ¿dónde es el mouse? No se mira. ¿No ven el láser? Esporos bacterianos no son, profe. Espérenme porque estamos hablando ahí. ¿Observan? Sí, Esporos bacterianos Esporo no son. bacteriano. Vamos a ver, esta primera imagen, ¿qué son estas? Estreptococos, ¿verdad? Muy bien. Esta, ¿qué son? Les dije que tiene forma de resorte, la última que les expliqué. La última que les acabo de explicar. Las espiroquetas, les dije. Estas son las espiroquetas. Estas, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llama esta? las moradas. Las moraditas. Bacillus. Bacillus, ¿verdad? Muy bien, se llaman bacillus. Estas, miren, también, ¿verdad? Estas también son bacillus. Es la imagen de lo que es el microorganismo que transmite lo que es la tuberculosis. Y luego, sí, miren, en el libro salen las espiroquetas. Ahí salen las espiroquetas. Y la última, ¿qué sería esa? Streptococcus. Podríamos hablar de lo que es la Streptococcus también. Bueno, esas son una de las formas de las bacterias. Ahora vamos con el reino Archaea. Vamos a irnos a la página número 41. ¿Qué son las archaeas? Pues las archaeas son también bacterias. Son organismos llamados las bacterias antiguas porque son las bacterias que se adaptan a cualquier circunstancia. De hecho, podemos hablar de las archaeobacterias como las bacterias capaces de sobrevivir en cualquier hábitat. Son extremas, pueden sobrevivir en condiciones extremas. Son las archaeas, tienen su propio dominio, el dominio archaea. Son organismos unicelulares y son organismos anaerobios. ¿Qué significa la palabra anaerobios? Que respiran sulfatos y nitratos. Muy bien, que solamente pueden respirar nitratos, sulfatos, y también aquí existen un tipo de bacterias específicas que se alimentan de lo que es el metano, que ya lo vamos a ver. ¿Cómo se alimentan? Se alimentan de organismos heterótrofos, o son organismos heterótrofos y autótrofos. Producen su propio alimento y también pueden consumir energía de otro organismo, consumiendo otro organismo. ¿Cómo es su reproducción? La reproducción típica de lo que son las bacterias, por fisión binaria y también por lo que es la gemación. La fisión binaria ya les explicaba que es una bacteria se divide formando un septo, que es un espacio en donde el ADN del núcleo también entra en división y al final tenemos dos células hijas completamente idénticas a la célula madre. Muy bien. Y no sé si observan la imagen de la gemación. ¿Observan? Sí, profe. Muy bien. Y esta, miren, es la gemación. Una célula madre duplica lo que es su núcleo con el ADN. Luego de lo que es la parte principal se desprende una pequeña yema y de esa yema pues hay una división del núcleo y una división del citoplasma. Se producen dos células hijas. ¿Cuál es la diferencia aquí en la gemación? Que el material genético es igual, pero el volumen del organismo es diferente. Miren, aquí tenemos un citoplasma con mayor cantidad y en el otro descendiente tenemos un citoplasma menor, ¿verdad? Mucho más pequeño. Entonces, esta es la gemación. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. Muy bien, vamos entonces con
los organismos representativos de las archaeas. No sé si lo observan. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien, entonces Sí, profe. son organismos extremófilos. ¿Qué significa? Como les dije, pueden sobrevivir a ambientes extremadamente salinos, ambientes con grandes cantidades de ácidos, como los volcanes, ambientes calientes, pueden sobrevivir con cualquier condición. Son organismos poco habituales, ¿sí? Y los organismos representativos tenemos los siguientes: las halofitas, que son las que se producen en aguas hipersalinas, en los fondos marinos; las metanógenas, que son en zonas pantanosas, como por ejemplo el tubo digestivo de los animales, porque recuerden de que en los herbívoros, principalmente como las vacas, lo que hay dentro del tubo digestivo es metano. Entonces las metanógenas son esos tipos de bacterias que pueden sobrevivir en esas condiciones, en ambientes pantanosos y también en el tubo digestivo de ciertos herbívoros. Y las termófilas, o llamadas termoacidófilas, son las de los ambientes ácidos y muy calientes. Las termófilas son las bacterias que sobreviven, por ejemplo, en un volcán o, por ejemplo, en las fuentes termales sulfurosas. ¿Quiénes han ido a las aguas termales? Yo, profe. Muy bien, entonces nosotros podríamos imaginar de que no hay organismos capaces de sobrevivir en esas condiciones, ¿verdad? Pero no es así. Hay unas llamadas bacterias archaeas, llamadas termófilas, que son las que sobreviven en esos ambientes. Por eso les digo que el reino archaea, el reino monera lo dividen porque las bacterias eran diferentes. Las condiciones en las que éstas eran capaces de adaptarse eran completamente diferentes porque su ADN era distinto. Estaban adaptadas a diferentes condiciones y por eso las dividieron. El reino archaea entonces tiene estos tres organismos representativos: las halofitas, las metanógenas y las termófilas. Miren, ahí tenemos unas bacterias archaeas halofitas, que son las que sobreviven en ambientes salinos, hipersalinos. Tenemos, miren, lo que es una imagen microscópica acerca de las bacterias termófilas de sulfuro e hidrógeno en fuentes hidrotermales. Entonces, estos son las bacterias que podemos encontrar en esas aguas termales de Santa Rosa, en las aguas termales de aquí, cerquita de Santa Rita. Entonces, estos son los microorganismos que sobreviven en esas condiciones. Miren. Y por aquí tenemos lo que son las termófilas. ¿Preguntas hasta ahí? Muy bien, quiero hacerlo. Profe, ¿verdad que estaba mostrando ejemplos de los... Y las metanógenas que pues sobreviven porque ellas prefieren, por así decirlo, están adaptadas a ambientes donde se respira metano, por eso se les llama metanógenas. Muy bien, aprendimos cómo se reproducen las bacterias, cómo se nutren, cuáles son sus clasificaciones, ¿verdad? Cuáles son sus formas. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta por los momentos. ¿No? No, profe, está todo claro. Muy bien, vamos entonces con lo siguiente. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar con este, que es uno de los más extensos, que es el reino protista. Muy bien, miren, en la antigüedad se creía de que pues solamente habían plantas y animales. Se fueron descubriendo con la línea de tiempo que les dije de cuál fue su descubrimiento, y pues se descubre lo que es un reino completamente distinto, que fue el reino protista. ¿Cuál es el problema o cuál es la diferencia entre el reino protista y los demás reinos? Que el reino protista tiene características de plantas y también tiene características de animales. Y uno de los principales errores, por así decirlo,
que se creía al inicio del descubrimiento de este reino es que eran como los organismos que pertenecen a los protistas, llamados protozoos, son organismos microscópicos. Se creía de que ellos tenían células procariotas, pero no, los protistas son eucariotes, significa que sus células está delimitada por una membrana y tienen un núcleo verdadero. ¿Cómo pueden ser los organismos? Pues pueden ser organismos unicelulares formados por una sola célula o organismos pluricelulares formados por cientos de células. ¿En dónde podemos encontrar los protistas? Pues los podemos encontrar en ambientes húmedos. ¿Cómo se alimentan los protistas? Pues son autótrofos o son heterótrofos. ¿Cómo se desplazan? Pues los protistas se desplazan por pseudópodos, por cilios, que son pequeñas vellosidades, y los flagelos, que son unas pequeñas extremidades, por así decirlo, una especie de cola que tienen para poder desplazarse. A eso se le llama flagelo. Muy bien, los pseudópodos. ¿Ustedes han visto a Flotty de Hotel Transilvania? ¿A quién, profe? A Flotty, a Fluffy, no sé, un verde que Sí, aparece. profe, ahí. el verde. Ajá, muy bien. Bueno, entonces si ustedes se fijan cómo se desplazaba él. Como deslizando. Algo Deslizándose, ¿verdad? Bueno, entonces ahí es donde nosotros encontramos los pseudópodos. Es una especie de deslizamiento que van realizando estos organismos para poder desplazarse. Los cilios son pequeñas vellosidades y los flagelos lo que habíamos observado. Ya vamos a ir viendo cada una de esas estructuras. ¿Cuáles son los organismos representativos de los protistas? Tenemos las algas, que las algas son autótrofas, o sea, las algas sí producen su propio alimento. ¿Y por qué las algas producen su propio alimento? Porque las algas son fotosintéticas, ¿verdad? ¿Sí? Pueden convertir en lo que es energía a partir de la luz. Los protozoos son heterótrofos, los protozoarios, los protozoos, y los mohos, que también pertenecen a los protistas. Los mohos pertenecen a los protistas, ¿sí? Los mohos. Entonces aquí tenemos los mohos que son filamentosos, saprofitos. ¿Qué significa la palabra saprofitos? Vamos a ver ahí quién nos ayuda. ¿Qué significa la palabra saprofitos? Se le llama, dice, a la dependencia de muchos organismos que tienen para su nutrición de los residuos procedentes de otros organismos, como hojas muertas, cadáveres. Obtiene su energía de materia orgánica muerta. Muy bien, muy bien. Cuando nosotros hablamos de los descomponedores, son aquellos organismos o microorganismos que descomponen la materia muerta. Entonces el moho también puede ser saprofito porque puede descomponer la materia inerte y también pues puede producir lo que es enfermedades porque son parásitos en algunos casos. Entonces los protistas se clasifican en algas, protozoos y mohos. Muy bien. Vamos a terminar aquí con cuáles son los tipos de alga. Nos vamos a ubicar aquí donde está el tema de nuestro libro, donde dice reino protista. Ahora, ¿a qué dominio pertenece el reino protista? ¿A qué dominio pertenecerá? Eucarya. Eucarya, ¿verdad? Pertenece a la Eucarya. Muy bien, el reino protista, el reino plantae, el reino fungi y el reino animalia pertenecen al reino, a lo que es del dominio Eucarya. Muy bien, ahora vamos a hablar de algunas características ahí en la página 43. ¿Qué características generales tenía? Página 43. ¿Qué características generales tenían los protistas? Protista significa primeros, esto es, los primeros eucariontes en aparecer. Bien. Organismos celulares y pluricelulares, eucariontes, con núcleo y organelos con membranas, que no forman tejidos. Nutrición autótrofa, fotosintética en su mayoría y heterótrofos por absorción. Se desplazan por pseudópodos, cilios, flagelos, proyecciones citoplasmáticas y otros fijos. Tamaño variado desde los protozoarios
microscópicos hasta algas pardas de 60 metros. Muy bien. Respiración aeróbica. Viven con individuos formados colonias o en asociaciones. Todos tienen reproducción asexual, algunos además tienen reproducción sexual. La mayoría son acuáticos o viven en ambientes terrestres húmedos y otros parásitos. Muy bien, excelente. Entonces ahí vimos, usted puede ir subrayando las características y tenemos algunos organismos representativos de acuerdo a la clasificación como algas, protozoo y mohos. Tenemos ahí lo que son la euglena. Miren, si ustedes observan ahí, tenemos la ameba, tenemos las diatomeas, tenemos el estentor y tenemos el trypanosoma. Entonces vamos a ir hablando algunos de ellos. Primero vamos a comenzar por las algas. ¿Cómo se clasifican las algas? Las algas se clasifican en dos. Ustedes lo tienen ahí en organismos representativos. Unas que son dinoflageladas y otras que son las diatomeas. ¿Qué son las dinoflageladas? Pues las dinoflageladas son las algas acuáticas. Las dinoflageladas son las algas con dos flagelos y pues que en algunos de estos tipos de algas fabrican algunas toxinas. Tienen dos flagelos, ¿sí? Dinoflageladas. Entonces ustedes pueden observarlo ahí en la página 43, ahí donde dice las diatomeas. Miren. Las diatomeas, ¿verdad? Ahorita las dinoflageladas no aparecen ahí en el libro. Y creo que al final me aparece ahí una imagen, pero estamos con las diatomeas de la página 43. Vamos a leer ahora en qué significan. El ejemplo, son algas unicelulares con conchas pues que contienen el elemento silicio y se le llama ciliadas y que tienen formas asimétricas de diferente tamaño. Aquí tenemos unas que van desde una micra incluso hasta 3 micras. Miren, y estas son las estructuras de estas algas que se llaman algas diatomeas. Muy bien, que producen una concha. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Si está presentando algo, se quedó No se en la mira. repista. Las flageladas tienen dos flagelos. Incluso estas algas pueden producir toxinas, o sea que pueden ser venenosas. Y las diatomeas son algas unicelulares con concha cilias, con conchas que forman estas estructuras que van desde una micra, incluso podemos encontrar de 30 micrómetros y que tienen estas formas simétricas que vemos ahí en pantalla. No sé si las ven. Sí, profe. Muy bien. Ahora vamos con la siguiente. Ya vimos cómo se clasificaban las algas, pero las algas también se clasifican en algas euglenoides y en algas rojas. ¿Cuáles son estas algas? Las euglenoides, pues son las algas de agua dulce, son unicelulares, producen su propio alimento y están pues facultadas para hacerlo. Profe. Dígame. Ya es hora.